Este es El Mundo en Perspectiva y yo soy Raúl Saldívar. En esta ocasión tengo un programa muy interesante. ¿Qué tiene que ver la gracia de Dios con el éxito de un cristiano? Este es un tema que la gente escucha a diario a veces, la gracia de Dios. Pero ¿qué significa la gracia de Dios? ¿Qué tiene que ver la gracia de Dios con el éxito de nosotros los cristianos? Este es el programa que vamos a desarrollar. Quédese con nosotros y no se vaya. ¿Qué tiene que ver la gracia de Dios con el éxito del cristiano? Este es el programa de hoy y para desarrollarlo está mi gran amigo Silfredo González desde Lares, Puerto Rico. Silfredo, qué bendición tenerte aquí. Gracias, Raúl, nuevamente por este honor de compartir contigo. Excelente. ¿Por qué le dicen ustedes a Puerto Rico la isla del encanto, Silfredo? Porque es una isla que de verdad te enamora, es una isla que cuando la gente llega a vacacionar y demás, pues quedan encantados, quedan enamorados. Exacto, en el buen sentido, ¿no? Y cuando tú llegas allá a vacacionar, ¿cuál es el lugar preferido para vacacionar? Bueno, son tantos. Tantos, ¿verdad? Pero uno de los que pues ya yo quiero ir rápido es pues mi tierra natal, mi barrio natal. ¿Será cierto que la tierra lo llama a uno? En ciertos aspectos, sí. Ok, en ciertos aspectos, perfecto, sí. Excelente. Bueno, pues entonces entremos en materia, definamos qué es la gracia, porque aquí dice, ¿qué tiene que ver la gracia con el éxito del cristiano? ¿Qué gracia, Silfredo? Bueno, cuando hablamos de gracia estamos hablando que es la benevolencia de Dios, estamos hablando que es amistad, es un buen trato, también es beneficio, es una concesión gratuita. Mira, en el idioma hebreo hay tres palabras que marcan bien la connotación de lo que es gracia. Una es gen, que es el verbo de Hanán, que significa mostrarse generoso o propenso a dispensar favores. Okay. Esta otra que se llama hased, que significa caridad, misericordia en el sentido de redención. Y esta otra que se llama ratzon, que significa aceptación, buena voluntad y un contentamiento. O sea, podemos definir entonces que gracia es la benevolencia, el amor, es la ternura de Dios para con el hombre. De acuerdo. Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué a nosotros los seres humanos nos cuesta entender lo que significa la gracia de Dios, la benevolencia de Dios? Nos cuesta, Raúl, porque no nos han enseñado bien. A ver, no nos han enseñado bien. Y por ende la despreciamos, según lo que enseña Gálatas 2.21. Gálatas 2.21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Exacto. Entonces, nótate que se puede desechar, se puede despreciar. Exacto. Entonces, ¿cómo la desechamos o la despreciamos? Cuando no nos la enseñan correctamente. Entonces, nos enseñan más paradigma, nos enseñan más ley, como lo enseñan Romano también. Romano 3.24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, lo que sucede es que al pueblo no tener esta realidad de lo que es la gracia, al no expresarse tal y como es, pues siempre se mantiene el pueblo en culpabilidad, siempre lo mantenemos que si miramos para el lado ya caíste en pecado. O sea, hay como un aguijón que no nos deja disfrutar la bondad, la benevolencia, el favor, la ayuda sobrenatural de Dios en pro de nosotros. Vamos a poner un ejemplo práctico de tu vida ministerial como pastor para que la gente nos entienda. Cuéntanos la historia de una persona que tú has atendido pastoralmente, que le ha costado entender la gracia, que ha tenido ese sentimiento.
algo que a la gente pueda identificarse y ayudarle. Mira, por ejemplo, bueno, a diario tenemos este tipo de personas. Nos ha llegado personas que me dicen, pastor, yo me crié en la iglesia, yo nací en la iglesia. Okay. Lo primero que yo le digo, yo creía que había nacido en un hospital. Bueno, eso era broma, ¿verdad? Pero claro, sí, me dicen, yo nací en la iglesia, yo creía que había nacido en un hospital. Y por supuesto. Entonces, lo que ellos quieren decir es que han estado toda su vida en la iglesia. Desde niños, sí, claro. Pero nótate que están amargados, no tienen una seguridad en quien han creído, miran a Dios como el que tiene un látigo. Es correcto, tiene un látigo, o como dicen en el área de Humboldt Park en Chicago, tiene un 30-30, un bate de esos grandototes que está mirándote listo para darte tu es correcto. Batazo. Entonces, le hemos cambiado esa manera de pensar, le hemos mostrado la otra cara de la moneda, le hemos enseñado lo que es la gracia. Y mira, antes de estas personas no entender la gracia, no tenían amistades con su propia familia. Si era un hombre o era una mujer, con el esposo o con la esposa, siempre estaban en contienda. A sus hijos los trataban, tú sabes, como con rabia, aunque decían que los amaban, pero dentro de ellos estaba como ese ogro. Sí. Al momento que conocieron la gracia, el amor de Dios, la benevolencia de Dios, le cambió el panorama, Raúl. Se convirtieron en gente amable, en gente perdonadora, en gente servicial. Ahora lo que hacen no lo hacen porque Dios los va a matar, de acuerdo al concepto legalista sí, claro, sino que ahora lo hacen por agradecimiento. ¿Y qué ocurre cuando meten la pata? Todos la metemos y pecamos y viene la cosa de la culpa, ¿es normal? Eso es normal, ya, eso es normal. Y entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Cómo opera la gracia de Dios cuando le embarramos, mi hermano? Es que es algo que no estamos exentos de esto. Todos, mientras sigamos en este cuerpo destornuda cuando no es propio, mano. Sí. No sé si te ha pasado, tú has estado aquí en la ciudad, que en la nieve tú vas bien trajeado, sí, bien claro, chévere, y de momento resbala, claro, y caes, mano, y te llena todo de nieve y te ensucia todo. Ya me he dado un par de totazos, sí. Pasamos una vergüenza. Pero te levantas y que nadie te haya visto y sigues. ¿Viste? Claro, ¿Viste? Claro, por supuesto. No te quedas ahí llorando en la nieve, ¿verdad? Correcto. Pobrecito de mí, nadie me quiere, me caí. De igual manera es esto. Tenemos que entender que en esta carne todavía hay imperfecciones. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que si alguno ha fallado, abogado tenemos. La Biblia dice que el que reconoce su falta y se aparta de ella alcanza misericordia. O sea, para eso llegó la gracia. La gracia no llegó para los justos. La gracia llegó para aquellos que no la disfrutaban la justicia. Claro, y esto es algo que es bien difícil para la gente de entender. Y por eso los pastores, los maestros, tenemos que hacer un trabajo para que la gente entienda todo el concepto de la gracia. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Nótate esto, dice, y esto no de vosotros. O sea, es un don de Dios. Es correcto, yo no puedo hacer nada para alcanzarla. Es un regalo, no es de mi parte. Por eso dice aquí, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Silfredo, vamos a ir a una pausa. Dale. Y luego continuamos discutiendo sobre este tema tan interesantísimo. Usted está viendo el mundo en perspectiva. No se vaya, quédese con nosotros. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Qué bueno que está con nosotros. ¿Qué tiene que ver la gracia de Dios con el éxito del cristiano? Silfredo, una pregunta. Hay gente que acepta a Jesucristo, está en la iglesia,
pero en una ocasión, por ejemplo, una mujer en su vida pasada cometió un aborto, o un hombre le quitó la vida a otro ser humano, o es un veterano de guerra y le quitó la vida a muchos seres humanos, lanzó la bomba de un avión, qué sé yo, y llevan años en la iglesia y tienen aquel sentimiento de culpa, y viene aquellos sentimientos, aquellas cosas que le hacen la vida miserable. Seguro que tú has tratado este tipo de casos. Mi pregunta es, ¿cómo opera la gracia de Dios en estas situaciones? ¿O cómo puedo yo librarme de estos fantasmas que me agobian y hacen que mi vida sea miserable? Irónicamente, Raúl, a veces este tipo de personas las tenemos en las congregaciones. Muchísimas, claro. Entonces, a veces no las tratamos como la palabra nos enseña que la deberíamos de tratar. Okay. Por ende, siguen cargando esa culpa todo el resto de su vida. ¿Sí? Incluso, yo me he dado con casos de personas que han ido a una iglesia a buscar ese socorro, a buscar ese alivio, y lo que ha hecho es que le han puesto más carga. Ah, ¿de verdad? Claro que sí, porque entonces no simplemente la culpa, que es un tipo de carga que ellos ya traen, sino la que le pusieron diciéndole que se hicieron esto, se hicieron lo otro. Tú sabes, lo que le espera es el lago de fuego y azufre. Terrible. Imagínate. Terrible. Tú o yo que vamos buscando una palabra de estímulo, de que nos quiten la carga. Te hunden más. ¡Wow! Impresionante. Ahora, la gente quiere saber, ¿y yo cómo me libero de eso? Ahora, llevo 20, 25 años con esto. Tu pregunta, ¿una persona bajo la gracia puede vivir en la tiranía? Porque es una tiranía. Sí, la tiranía de la culpa. ¿De la culpa? Sí, sí. Es impresionante, pero sí hay gente que vive en eso. ¿Por qué? Porque se introdujo la ley. Mira cómo dice la palabra, que se introdujo la ley para que la culpa abundara y el pecado reinara. Entonces, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de ese legalismo, estamos hablando que todo es pura condenación. No hagas, eso es. No digas, no te vistas. No mires, no huelas, nada. O sea, nada. Eso es. Y si lo haces, te mueres, te vas al infierno. Pero ¿sabes qué? Para esto apareció la gracia. O sea, Cristo, que es la benevolencia de Dios, según nos enseña Romanos 5:20. Y Pablo pregunta, ¿y pecaremos porque estamos bajo la gracia? No, pero déjame introducir Romanos 5, del verso 20 en adelante. Dice, pero la ley se introdujo, nótate esto, Sí, claro. para que el pecado abundase. Sí, claro. Ahora bien, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. O sea, aquí nos podemos dar cuenta que mientras la gente se queda en ley, que es tipo de legalismo y tipo de el viejo pacto, que todo era, mira, si tú no hacías según los mandamientos, que son bastantes, no podías experimentar salvación, no podías ser justificado. Ahora, para eso se constituyó la ley, pero para esto vino la gracia. La gracia vino para justificar. ¿Justificar qué? Aquellos que tal vez lo han señalado, aquellos que tal vez lo han condenado, aquellos que le han dicho, mira tú, ni busques ya de Dios porque ya tú tienes el sello puesto, que lo que te espera es un fuego ardiente. Para esto apareció la gracia. La gracia apareció, ¿para qué? Para que ellos experimenten justificación. O sea, como dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, ¿qué significa tener paz para con Dios? O sea, es que en otro tiempo éramos enemigos de Dios. A través de Jesucristo, a través de la fe y lo que es la gracia, a donde está Cristo hay gracia. Sin duda. Yo lo he enseñado de esta manera, que no puede estar Cristo y no haber gracia. No. Si está Cristo, hay gracia. Así como Dios es amor, Dios es gracia. Excelente. Vamos con Roberta Fernández hasta Honduras.
Roberta, queremos escucharte. ¿Cuáles son tus conceptos en relación con la gracia de Dios y el triunfo del cristiano? Bueno, la gracia de Dios nos beneficia no solo con lo que es la salvación, sino que también nos beneficia en cuanto a tener una vida en abundancia, tanto aquí en la tierra como también tener una vida espiritual rica con esa intimidad y esa comunión que nos está dando el Señor. Pues considero que no solo esto es lo único que nos da la gracia del Señor, sino que también nos convierte en entes transformadores para poder alcanzar a aquellas personas que están fuera, que podemos compartirles el Evangelio. Por eso es la gracia del Señor. Muchísimas gracias, Roberta, por tus conceptos muy interesantes. Silfredo, pero la pregunta de las personas es, ¿y yo cómo me libero de esta tiranía de la culpa? Número uno, hay que recibir la palabra del Señor, hay que creerla y tenemos que recibirla. Si no la creemos ni la recibimos, pues no sirve de nada. Es como ir al doctor y decirle: doctor, tengo dolor de cabeza, nos da unos medicamentos y los llevamos a la casa, los ponemos ahí y los miramos todos los días. Ah, si el doctor me recetó esto. Pero nunca lo tomamos. Come on, ahí es donde está la cosa. Entonces, de igual manera es la palabra. Nosotros tenemos que, número uno, tienen que enseñarla a nosotros o nosotros escudriñarla, como dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Los que no andan conforme a la carne. Pero dice ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Esa última parte es muy controversial para alguna gente, pero vamos a mantenernos en justificación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Dice que ninguna. O sea, de modo que si alguien en el pasado hizo, deshizo, experimentó, pues mira, tú eres una nueva criatura. Pero pastor, ¿qué tal ahora que ya estuve en Cristo y cometí este error y esto otro? Ahí llega la gracia de Dios, ahí llega el perdón de Dios, justificándote. Tú tienes que reconocer que el amor de Dios es más grande que esa situación. La Biblia dice aún más, aun cuando éramos pecadores, dice que Él se entregó y nos amó a tal grado que nos perdonó cuando éramos pecadores. Ahora, ¿qué tal que ya somos sus hijos? ¿No nos va a perdonar? Absolutamente. Yo creo que sí. Entonces, hay que entender... El primer punto es recibir la palabra. Claro, ¿cuál sería lo otro que tendríamos que hacer para ser liberados de la tiranía? Al momento que ya conocemos esta verdad, tenemos que repetírnosla. Tenemos que confesarla. Cuando quiere venir ese feedback, cuando quiere venir ese recuerdo a nosotros no aceptarlo, no rechazarlo. Es correcto. Bueno, esto me pasó, pero ya eso quedó en el pasado. Yo no te recibo más. Ya yo he sido justificado. Ahora ya no hay condenación para mí que estoy en el Señor. Ya yo he sido un justificado. La sangre de Jesucristo ya me ha limpiado. Y mantener esta postura. Lo que dice la palabra, pelear la buena batalla, declarar la palabra de Dios. Y así por el estilo, cuando mantenemos esta postura de no culpabilidad, porque es que la tenemos que hacer, aunque todo el mundo me señale, aunque todo el mundo me siga criticando y juzgando por lo que ya pasó, pero yo he aceptado lo que el Señor Jesucristo dice que ya yo soy, que ya yo tengo, y yo lo acepto y yo lo creo, y eso lo resuelve. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir hablando. En el próximo segmento vamos a abordar el tema de qué pasó con un cristiano que tuvo una de esas grandes caídas, puede volverse a levantar, cómo opera la gracia de Dios. Hay gente que nos está viendo que ha padecido una situación de esta naturaleza. Tú tienes una palabra para ellos. Usted está viendo el mundo en perspectiva. No se vaya, quédese con nosotros. En un mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea universidadparalíderes.com.
qué bueno que usted está con nosotros. ¿Qué tiene que ver la gracia con mi éxito? Silfredo, hay gente que ha estado en la iglesia por años, pero ha tenido una caída espectacular, que le ha dañado la reputación, algunos han perdido la familia, han tenido situaciones complicadas en el orden moral, espiritual. ¿Cómo opera la gracia de Dios en estos casos? ¿Puede esta persona ser restablecida, recuperada y recuperar todo? ¿Qué piensas? Claro que sí, Dios es un Dios de oportunidades, Raúl. Yo creo que para eso vino Cristo. Nótate que su primer creación, como dicen por ahí, la regó. La regó. La embarró. Sí. Y como dirían en un lugar de Honduras, nos bruñeron, hermano. Sí, mano, el tipo la regó. La regó, Adán. Pero ¿para qué vino Cristo? No vino para redimirnos de esa situación. Ahora que ya estamos redimidos, no me venga a decir usted que ahora se va a volver legalista y va a comenzar a condenar, porque él sabe que estamos en este cuerpo estamos propensos a cometer errores, cometer faltas. Sí, pero la gente de la iglesia, a veces somos malos, hermano. Sí. Señalamos. Sí. Hace 20 años hizo tal cosa. Sí. Y estamos ahí, aunque los otros 3 dedos no están ahí. Claro. Y estamos hablando de la persona, pero decimos, pero hizo tal cosa hace tanto tiempo. Y está señalándolo. Y, ¿qué hacemos? Y eso duele. Pero eso mismo que están diciendo, hace 20 años, 5 años hizo esto y esto, tiene cosas escondidas. Tal vez anoche el tipo estaba viendo pornografía. Tal vez estaba mirando la vecina. Tal vez hizo una trampa. Pero tiene el dedo acusador para estos. O sea, yo creo que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, hay un gran reto para nosotros los instructores, instruir a la gente a que seamos gente misericordiosa. La Biblia dice que el que mide con misericordia alcanzará misericordia. Mira, yo he tenido la experiencia de ver gente que era muy legalista, muy acosador, muy condenadores, condenaban a todo el mundo, señalaban a todo el mundo. Predicadores, mano, un día resbalaron y cayeron. ¿Sabes qué? Que hasta el día de hoy no se han levantado. Porque lo que ellos sembraron lo están cosechando. Con la misma vara que tú mides. Come on. Serás medido. Medir. Entonces, cuando entendemos los principios de la gracia, nos convertimos en gente perdonadora, en gente de misericordia, porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Dios brega con el reciclaje, hermano. Conozco personas que han caído, aún ministros han caído y se han levantado, mano, y están siendo de gran bendición. O sea, no porque alguien falle o caiga, ya queda descartado. No, para eso es la gracia, para eso es la misericordia, para eso es el amor de Dios. ¿Y cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cómo debemos actuar cuando una persona sufre una situación? Restaurarle lo que dice el libro. El libro dice que le restauremos. El libro dice que como dicen por ahí, que le tiremos la toalla, mano. Vamos a levantarte, vamos a rescatarte. Mira, es el único ejército, porque nos consideramos el ejército del Señor. Mire, el otro día hice un experimento. Hace como unos 5 años, Miss América, estaba la chica modelando ahí con sus zapatos, high heels y demás, resbala y cae. Y en el acto, en las cámaras, todo el mundo está viendo, se levanta en el acto y sigue riéndose. Pregunto yo a la gente, ¿qué vieron ustedes? Todo el mundo, que se cayó. Les dije, no, yo vi que se levantó. El entusiasmo de seguir. Que se levantó. Entonces, para mí la grandeza de un ser humano no está en caerse, sino en levantarse. Es cierto. Y tenemos que educar a la iglesia porque esa es la gracia de Dios. Amen. Y si nuestros primeros padres le embarraron, hombre, más grande que el pecado es Dios, que perdona y restaura. Nótate, Raúl, que cuando nosotros creemos en la palabra, el evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio de legalismo, el evangelio de ley. No, el evangelio. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la gracia, si lo ponemos así. Sí, absolutamente. Sí, entonces él está hablando, dice, si habéis escuchado y habéis oído y habéis creído el evangelio. En otra ocasión él dice, mi evangelio. Claro. O sea,
dice que quedamos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que tenemos que comprender estas verdades de gracia para que el Espíritu Santo tome control, nos guíe, nos dirija a ser hombres y mujeres misericordiosos. Yo creo que el Espíritu Santo nos está juzgando y señalando a los que en realidad han reconocido a Jesús. Y la última pregunta para terminar este programa, la gente se está preguntando, ¿cómo alcanzo yo la gracia de Dios? ¿Cómo alcanzo la gracia de Dios? Mira, ¿cómo puedo vivir bajo la bendición de la gracia? Bueno, podríamos estar aquí 3 días hablando de esto, pero algo sencillito. Romanos 5:17. Mira cómo dice Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno, ese uno se está refiriendo a Adán. ¿Entró el pecado? Sí, dice que por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Nótate esto. Dice que reinó la muerte. Dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. O sea, ¿cómo puedo yo alcanzar la gracia de Dios? Recibiéndola, reconociéndola, sencillito. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tú recibir, aceptar? Es como como dice Romanos 10, el verso 9, que si confesar con tu boca Jesucristo es el Señor y creer en tu corazón será salvo, porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. O sea, hay que reconocer, hay que aceptar. De igual manera hay que aceptar la gracia, tenemos que reconocerla. ¿Y cuál es el beneficio de la misma? Que te lleva a reinar en vida. Mira, la gente lo único que piensa es cuando allá se pase lista. Yo prefiero que me pasen lista aquí ahorita. Ya, ¿verdad? Sí. Entonces dice que reinaremos en vida. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia. Porque hay muchos creyentes que no están reinando en vida, que la única esperanza que tienen es un escapismo. Es porque no han conocido ni han aceptado la gracia del Señor. Muchísimas gracias, Wilfredo, por haber estado en el programa de hoy. Tus conceptos son muy valiosos y seguro de mucha bendición para todo Iberoamérica. Usted ha visto el mundo en perspectiva, sin lugar a dudas. La gracia de Dios transforma al ser humano, la gracia de Dios lo libera de la culpa, la gracia de Dios es la bendición más grande, los beneficios son innumerables, incontables. Fuimos creados y hemos nacido para vivir bajo la gracia. Y la gracia es de Dios y por la fe conquistaremos lo que Dios ha hecho para nosotros.